A falta de menos de un día para que suceda el halving de Bitcoin, ya todo el mundo se está replanteando qué impacto tendrá este acontecimiento en el mercado de las criptomonedas. Es por eso por lo que en el día de hoy te voy a estar destripando este acontecimiento que será un nuevo hito histórico para el precio de Bitcoin y también para el precio de las altcoins. En el día de hoy te voy a estar revelando las 4 preguntas, es decir, te voy a estar respondiendo las 4 preguntas que pueden surgir ahora mismo por tu cabeza relacionadas al halving. ¿Qué pasará 1 o 2 semanas después del halving? ¿Qué pasará 3 o 6 meses después del halving? ¿Cuándo Bitcoin volverá a tocar máximos históricos después del halving? Y como más importante, ¿cuánto durará el bull run después del halving en este nuevo ciclo alcista para Bitcoin? En el día de hoy estaremos destripando todo lo que está alrededor del halving y, como no, te voy a estar enseñando también cómo yo me estoy preparando para este acontecimiento histórico que ha llegado al fin, a su recta final. O sea que vámonos directamente a la pantalla, porque lo primero que quiero hacer es explicarte cuál es la situación actual del halving de Bitcoin, qué es lo que realmente significa un halving de Bitcoin. Bueno, para ponernos en contexto tenemos que entender pues que un halving de Bitcoin simplemente significa la reducción de la liberación de Bitcoin a la mitad. Hagámoslo con un ejemplo. En este caso, imagínate que las minerías del oro llega un momento cada 4 años donde se reduce su minería a la mitad. Es decir, que los mineros dejan de minar oro cada 4 años a la mitad. Hablamos de que el halving de Bitcoin es un acontecimiento que sucede cada 4 años. Cada 4 años se reduce la liberación de Bitcoin a la mitad. Los mineros son los encargados de minar Bitcoin. En este caso son los encargados de hacer que la red pueda funcionar a la perfección y no tenga ninguna falla, como no ha demostrado todavía a día de hoy. Entonces los mineros, para tener incentivos por hacer que la red funcione a la perfección, reciben Bitcoins. Esos Bitcoins son los que se liberan cada vez que minan un bloque. Como sabemos, al fin y al cabo tenemos tan solo 21 millones de Bitcoins que van a ser liberados en total, y actualmente ya tenemos más de 19 millones de Bitcoins en total. Pero actualmente, ¿cuántos Bitcoins están recibiendo los mineros? O actualmente, mejor dicho, ¿cuántos Bitcoins están liberando los mineros al día? Pues actualmente los mineros están liberando un total de 900 Bitcoins al día. Esto se traduce en que a partir de mañana los mineros pasarán a liberar tan solo al día 450 Bitcoins, la mitad. Cada 4 años se va reduciendo la liberación de Bitcoin por día también a la mitad, al igual que el cómputo global, que lo veremos a continuación en menos de un minuto. Entendido todo ello, tienes que entender que por la ley de la oferta y la demanda, si estamos ante un activo que la demanda está increciendo a unas cifras increíbles y la oferta se va a disminuir mañana de una forma muy agresiva, la oferta se disminuirá de forma diaria a la mitad, entonces la ley de oferta y demanda nos dice que el activo va a tender a aumentar de valor paulatinamente, como lo ha demostrado durante toda la historia. Y es que ya te he nombrado que al día se liberan 900 Bitcoins diarios, pero traducido esto en bloques, porque los bloques de Bitcoin se liberan cada 10 minutos o cada 2000 y pico transacciones, estamos hablando que cada 2000 y pico transacciones o cada 10 minutos se están liberando un total de 6,25 Bitcoins actualmente desde el último halving. Desde el 2020 se empezaron a liberar por cada bloque que minan los mineros 6,25 Bitcoins. Es decir, que a partir de mañana sábado, cuando suceda el halving de Bitcoin, pasará a reducirse esta liberación por bloque a la mitad, lo que sería un total de liberarse por cada bloque 3,15 Bitcoins aproximadamente. Y aquí también puedes observar como en los 3 últimos halvings y los únicos halvings que han habido, la liberación pues de Bitcoins por cada bloque se ha reducido a la mitad. En el 2012 teníamos 25 Bitcoin por cada bloque, luego a partir del 2016 pasamos a liberar tan solo 12,5 Bitcoins por cada bloque, y en el 2020 pasamos a liberar 6,25 Bitcoins por cada bloque, y ahora en el 2024 pasaremos a liberar, mejor dicho, 3,15 Bitcoins por cada bloque. ¿Y cuál ha sido el rendimiento que ha tenido el precio después de estos acontecimientos? Pues bueno, aquí lo puedes ver, donde ahora entraremos más en detalle mirándolo en el gráfico, pero veámoslo de forma súper rápida aquí para que ya empieces a entender el contexto. En el 2012 el precio de Bitcoin estaba en el mismo día del halving sobre los $12, y un año después pasó a estar sobre los $1000. Qué aumento tan parabólico, ¿verdad? Pero claro, esto fue el 2012. Luego ya si nos vamos al 2016, estábamos ya el día del halving en el 2016 en los $650 y pasó el precio a cotizar sobre los $2500. Otro aumento bastante agresivo y bastante notorio, ¿verdad? Y luego en el 2020 pues ya hablamos de que cuando sucedió el halving de Bitcoin estábamos sobre los $9000 y pasamos a cotizar un año después en los $55000. Un año después. Esto no implica que un año después haya llegado el máximo
históricos. Incluso en el 2020 el precio tuvo más desarrollo alcista un año después del halving de Bitcoin, ¿vale? Pero entremos ya en profundidad en responderte las 4 cuestiones que realmente te van a hacer entender si estamos ahora en buenos puntos para comprar y te van a hacer entender cómo va a transformar este acontecimiento una vez más el mercado de las criptomonedas a máximos históricos. A continuación, si todo lo que ves te gusta y te aporta valor, lo único que te voy a pedir, como siempre ya sabes, es que me regales un simple like aquí debajo, que es completamente gratuito, tardas tan solo 2 segundos, me apoyas a mí, te estás apoyando a ti también porque YouTube te enseña más vídeos similares a todo este tipo de contenido y también, como no, pues si no quieres perderte ninguna actualización del mercado para surfear este bull run con grandes ganancias, solo te pido que te suscribas aquí debajo y actives la campanita para que seas el primero en ver este tipo de contenido. Así que pasemos ya a resolverte la primera cuestión que quiero pues destripar en este vídeo. La primera cuestión es: ¿qué ha pasado semanas después del halving? Semanas después del halving en el 2012 el precio realmente, estamos viendo el gráfico, te adelanto, estamos viendo el gráfico también en una semana, ¿vale? Pero si te fijas en el 2012 el gráfico apenas tuvo movimiento, nos encontramos en rangos de volatilidad sin pequeños movimientos en el 2012, semanas posterior al halving, ¿vale? Vayamos rápido a ver lo que sucedió posterior al siguiente halving, el segundo halving de Bitcoin, que ya fue pues en el 2016, donde puedes observar que después del halving también tuvimos pues pocos movimientos significativos e incluso tuvimos una volatilidad hacia la baja después del halving que nos dejó un retroceso pues prácticamente incluso llegar hasta un 30% posterior al halving en el 2016. 3-4 semanas tuvimos un retroceso en el 2016 después del halving de hasta un 30%. Ahora vayámonos a ver lo que sucedió en el último halving en el 2020, 3-4 semanas después del halving, donde puedes ver cómo tuvimos pues realmente pocos movimientos significativos, una lateralidad. Lo puedes observar por aquí, la línea que tienes por aquí vertical implica el halving de Bitcoin y posterior en cada mecha puedes observar, en cada vela mejor dicho, puedes observar una semana de Bitcoin y donde predomina pues realmente un movimiento lateral, no se ven cambios significativos en el precio. Entonces llegamos a la conclusión de que ahora mismo lo que podríamos observar es que en las próximas semanas el gráfico de Bitcoin nos puede dejar movimientos de lateralización, sobre todo entendiendo el marco donde nos encontramos, ya que Bitcoin se encuentra pues lateralizando durante bastante tiempo entre los 70.000 y 60.000 dólares. Nos encontramos justamente en este rango de lateralización donde el precio ha estado moviéndose durante bastante tiempo. Entonces, en primera instancia, y para resolver la primera pregunta de qué podría suceder las próximas semanas al halving de Bitcoin, podríamos llegar a la conclusión de que el precio podría entrar en una espiral de lateralización las primeras semanas. Ahora, vayamos a ver la siguiente pregunta y para ello nos volvemos a situar pues en el 2012 para ir viéndolo paso por paso y poder entenderlo todo. Vuelvo a poner el gráfico en una semana que lo había modificado a 4 horas para poder explicarte qué podría suceder ahora mismo con las próximas semanas después del halving, que ya te he explicado que para mí viene un rango de lateralización porque así ha sucedido durante toda la historia y encima Bitcoin ahora se encuentra lateralizando sobre los 60.000, 70.000 dólares aproximadamente. Ahora, ¿qué pasará con Bitcoin 3 o 6 meses después del halving, entre 3 y 6 meses después del halving? ¿Qué ha pasado con Bitcoin entre 3 y 6 meses después del halving? Pues situémonos realmente en el 2012, donde la volatilidad, como te enseñé antes en el anterior documento, era bastante fuerte. En este año tuvimos una volatilidad alcista bastante fuerte hasta que llegamos al all-time high, pero que realmente podemos observar como en los 357 días, que son pues más de casi 12 meses, obviamente es un año, pues realmente tuvimos un movimiento alcista, pero que también el precio de 3 a 6 meses puedes observar cómo tuvo un rango de lateralización. Estuvimos lateralizando durante bastante tiempo. Ahora, situémonos 3 o 6 meses después del segundo halving en el 2016. Y aquí puedes observar cómo en el 2016 el precio tuvo un movimiento bastante fuerte. Ya venía con bastante fuerza. 3 o 6 meses después tuvimos incluso máximos históricos en el precio de Bitcoin. O sea que podemos observar como en este caso ya en el 2016 no estuvimos 3 o 6 meses lateralizando como si pasó en el 2012, sino que ya aquí tuvimos aumentos parabólicos a pesar de las primeras semanas del 2016 haber caído un 30%, algo muy parecido de lo que está pasando ahora mismo con el precio de Bitcoin. Situémonos lo que pasó pues 3 o 6 semanas después en el último halving de Bitcoin, ya hablamos pues del 2020, donde vamos a verlo simplemente con la mechita aquí para hacerlo más exacto, con lo que sería la regla por aquí, y sería pues aproximadamente, si esto es una semana, serían como 157
124 días, 150 días aproximadamente serían de 3 a 6 meses, 6 meses más o menos, ¿no? Pues si te fijas también, el gráfico nos dejó un movimiento lateral sin cambios realmente significativos entre 3 y 6 meses después del halving, del último halving en el 2020, hasta que después llegó el aumento parabólico. Así que la conclusión a esta segunda pregunta es que también se ha demostrado durante toda la historia que entre 3 y 6 meses el precio de Bitcoin está lateralizando después del halving sin cambios significativos. Ahora, ten en cuenta que venimos de un movimiento alcista muy fuerte y donde incluso ya hemos ido a tocar máximos históricos. Esto podría cambiar el paradigma actual y poder romper el patrón que venimos con continuidad de los anteriores halvings cumpliendo durante 3 y 6 meses. Y para ello te lo explicaré más adelante, pero que también quiero pues ya responderte una de las preguntas más importantes que va a hacerte entender más este vídeo de una forma más desarrollada. ¿Cuántos días tardó Bitcoin en hacer máximos históricos? ¿Cuántos días tardó Bitcoin en hacer máximos históricos? En el 2012 no lo voy a mirar porque ya anteriormente no tendría sentido verlo porque tardamos muy poquito tiempo, pero sí que te lo he puesto por aquí, si no recuerdo mal, sí, lo tengo puesto por aquí con una línea, si te fijas una línea naranja. Hablamos de que el anterior máximo histórico en el precio de Bitcoin antes del segundo halving de Bitcoin pues fue en el 2013, a finales del 2013, sobre los $1.100. ¿Y cuánto tiempo tardamos posterior al segundo halving de Bitcoin en el 2016 en hacer nuevos máximos históricos, en volver a los $1.100 que habíamos tocado anteriormente en el 2013, a finales del 2013? Pues tardamos exactamente, lo tengo por aquí, serían 224 días, prácticamente un año tardamos después del halving en volver a hacer máximos históricos en el precio de Bitcoin. Entendido todo ello, vayamos a ver lo que sucedió en el 2020. ¿Cuántos días creen que tardamos en el 2020 hasta volver a hacer máximos históricos en el precio de Bitcoin, que se situaba el máximo histórico sobre los $20.000 en el 2017? Después del tercer halving de Bitcoin tardamos, para ser exactos, pues 210 días en hacer nuevos máximos históricos por encima de los $20.000 posterior al tercer halving de Bitcoin en el 2020. Esto se traduce pues que hay una cierta similitud en días para hacer nuevos máximos históricos en el precio de Bitcoin. Ahora, vayamos a ver cuál es la realidad de actualmente con el precio de Bitcoin, porque la realidad es que ya hemos hecho máximos históricos en el precio de Bitcoin, lo que se traduce en que es muy probable que el ciclo de Bitcoin se haya adelantado y ya se esté desarrollando con más fuerza que otros ciclos anteriores, lo que se traduce en que también el precio de Bitcoin podría dejarnos como media una volatilidad de las primeras 3-6 semanas, pero que yo pienso que tal vez no lleguemos a estar otros 3 o 6 meses lateralizando para ver nuevos máximos históricos en el precio de Bitcoin. Para ello quiero pues centrarme en ver el gráfico de Bitcoin en un marco de tiempo de 4 horas y sacarte un poquito mi análisis, ya que realmente pues el precio de Bitcoin se ha encontrado realmente haciendo una estructura bastante interesante con un patrón de lateralización donde hemos ido a retestear los $70.000 en diferentes ocasiones después de haber hecho máximos históricos sobre los $74.000. Y se puede observar bastante bien cómo el precio de Bitcoin ha ido a rebotar sobre los $60.000 y ha dejado esos movimientos alcistas. Volvemos a rebotar sobre los $60.000, volvemos a rebotar sobre los $60.000 aproximadamente, lo que podría decirnos que podríamos estar un rango lateralizando sobre el mismo nivel de entre los $60.000, $70.000 hasta que posteriormente hagamos un dibujo tal vez que sea así, volvamos a retestear los $70.000 por aquí, volvamos a estar lateralizando utilizando los $70.000 no como resistencia en este caso, sino como soporte para luego hacer máximos históricos, lo que pienso que no va a tardar menos de 6 meses. No tardaremos 6 meses o 3 meses como ha sucedido durante toda la historia para hacer máximos históricos, y en este caso tardaremos menos tiempo en hacer máximos históricos. ¿Y por qué pienso esto? Pues más que nada por el desarrollo alcista que está teniendo el precio de Bitcoin. Si tú te fijas, el desarrollo alcista que está teniendo el precio de Bitcoin es parabólico, algo que nunca antes se había visto. Venimos pues prácticamente de tener un ciclo muy similar al mismo que sucedió en el 2016, como mismo puedes observar aquí, un aumento muy agresivo después de tener esos retrocesos también muy agresivos, y hemos hecho máximos históricos por culpa al fin y al cabo de los ETF de Bitcoin al contado. Como sabemos, al fin y al cabo la ley de oferta y demanda es lo que impulsa al precio de Bitcoin a hacer nuevos máximos históricos, y es también lo que hace que los precios pues puedan revalorizarse si la demanda aumenta y la oferta disminuye. Ahora estamos ante ese momento donde la oferta va a disminuirse diariamente a la mitad, mientras la demanda sigue increciendo de forma diaria
mientras los ETF de Bitcoin al contado siguen acaparando grandes porciones de Bitcoin de forma diaria. Hablamos que llegó un punto donde los ETF de Bitcoin al contado estaban comprando 5.000 Bitcoins diarios. Hablamos de que si se liberan tan solo 900 Bitcoins diarios, eso es mucha demanda en comparación con la poca oferta que tenemos diaria, pero es que ahora la oferta todavía va a ser la mitad. Hablamos de que si teníamos 900 Bitcoins diarios, ahora vamos a tener 450 Bitcoins. Si seguimos teniendo una demanda increíble por parte de los ETF de Bitcoin al contado, por parte de las grandes instituciones, eso va a hacer que en el corto plazo tal vez podamos estar ciertas semanas lateralizando sobre los 60.000, 70.000 dólares, pero que cuando consigamos romper los 70.000 dólares nos va a dejar un movimiento parabólico y que será seguramente el movimiento final de este ciclo alcista. Con ello, y antes de llegar a la conclusión final de si estamos en buenos puntos de compra, cuál es la estrategia que yo estoy siguiendo, quiero responderte la última pregunta para ya entrar en la fase final de estas 4 preguntas que te quería hacer, que son las 4 preguntas realmente más importantes para entender el siguiente movimiento del mercado. La siguiente y última pregunta es: ¿cuánto tiempo duró el bull run después del halving de Bitcoin? Para ello tenemos que observar simplemente lo que sucedió en el 2012. Veamos lo que sucedió en el 2012. ¿Cuánto tiempo tardamos en llegar al máximo histórico para después tener el retroceso? Ya sabemos que normalmente los ciclos de Bitcoin duran 4 años, 3 años en verde y 1 en rojo, y luego viene ese año en rojo que nos deja pues reducciones de hasta un 80% para luego volver a reestructurarse el precio y estar 3 años subiendo. Pues si te fijas, aquí ya yo te lo había marcado. Para ir más rápido, en el 2012 el bull run de Bitcoin hasta tocar máximos históricos en los 1.100 dólares, como te dije antes, tardó exactamente 357 días. Si nos vamos al 2016, tardamos exactamente, si no recuerdo mal, tardamos más días, exactamente, creo que fueron como unos 500 días, exactamente, tardamos 500 días desde el segundo halving de Bitcoin en llegar al máximo histórico sobre los 20.000 dólares. Y ahora, si nos situamos realmente, pues en el último halving de Bitcoin en el 2020, antes del retroceso hasta los 15.500 dólares, es decir, cuando llegamos hacia los 68.000 dólares, estuvimos 546 días de bull run, 546 días después del halving hasta hacer máximos históricos y tener la caída parabólica en el precio de Bitcoin que nos catapultó hacia los 15.500 dólares. Ahora, ¿cuánto tiempo podría durar el halving de Bitcoin a partir de ahora hasta hacer nuevos máximos históricos? Pues entendiendo toda la subida que venimos viviendo actualmente, me da a mí que ya el precio tiene mucha trayectoria alcista, y me da a mí también entender que este acontecimiento del halving será muy diferente a los anteriores, porque ya el precio viene con mucha fuerza e incluso viene haciendo máximos históricos, lo que es probable que en este año el ciclo se pueda parecer mucho a ciclos anteriores al 2020, donde tenemos a lo mejor unos 500 días en bull run, donde tenemos a lo mejor unos 300 días en bull run, donde probablemente tengamos un año a partir de ahora para hacer nuevos máximos históricos y llegar al all time high en el precio de Bitcoin hasta tener ese retroceso masivo en el mercado, que créeme que llegará a un punto donde Bitcoin toque los 200.000 dólares, los 180.000 dólares, los 120.000 dólares, quién sabe, y empieza a retroceder con fuerza. Pero ¿cuántos días durará? Pues bajo mi punto de vista y analizando dónde se encuentra el precio de Bitcoin y el desarrollo que está teniendo en estos últimos meses y en esta última trayectoria del año, podría yo pensar que realmente ya el ciclo del mercado se encuentra en su fase intermedia. Lo que todavía nos queda es suceso parabólico en todas las criptomonedas que nos catapulten a máximos históricos, que traigan nuevos inversores al sector de las criptomonedas, que esos inversores se queden dentro del mercado esperando que Bitcoin llegue a los 300.000 dólares y que termine liquidándolos porque tan solo llegará a lo mejor a los 180.000, 200.000 dólares antes del retroceso masivo, como sucedió en el anterior ciclo de Bitcoin, donde todo el mundo pensaba que íbamos a llegar a los 100.000 dólares y nos quedamos en los 68.000 dólares, y mucha gente se quedó atrapada por ir a perseguir los 100.000 dólares en el precio de Bitcoin. Entonces, a resumidas cuentas, mi conclusión es que el ciclo de Bitcoin en este caso ya se encuentra en una fase intermedia, y a partir del halving de Bitcoin no va a durar tantos días como ha durado en otros anteriores ciclos alcistas para Bitcoin. Ahora, entendido todo ello, y ya para llegar a la última fase de este vídeo, a la fase final de este grandioso vídeo donde te estoy explicando realmente cómo tienes que interpretar el halving de Bitcoin, cuáles son los siguientes acontecimientos que podrían suceder en el mercado, ahora te quiero explicar cómo deberíamos prepararnos para este acontecimiento, cuál es la mejor estrategia que podríamos tomar a partir de ahora, entendiendo la situación del mercado. Y para ello, simplemente tenemos que bajar otra vez la temporalidad del mercado y situarnos, pues, por ejemplo, en 4 horas y entender cómo se encuentra el gráfico de Bitcoin, ya que si tú te fijas, está teniendo, como te expliqué antes, un rango de lateralización muy agresivo, el cual simplemente ha respetado la zona de los 60.000 dólares, la cual para mí es
el nivel crucial en el mercado, lo que hace que la estructura alcista se siga pues desarrollando. En tal caso que rompamos los $59.000 hacia la baja, ya he explicado que para mí se rompería la estructura alcista, pero por el momento parece que la estamos respetando bastante bien, los $59.000, $60.000, y entonces tú puedes entender que la mejor forma para prepararte para Bitcoin actualmente, tan solo para Bitcoin, es empezar a comprar de forma muy progresiva en estos niveles por aquí, sobre los $60.000, $62.000, e incluso yo estaría comprando hasta los $64.000 Bitcoin ahora mismo. Eso es donde yo me centraría ahora mismo, comprar Bitcoin hasta los $64.000. En este caso estaría haciendo DCA, compras progresivas, entendiendo que vamos a estar un rango lateralizando hasta que una vez más vayamos pues a retestear la resistencia a los $70.000, veamos cómo nos comportamos como ella, tal vez volvamos a tener otro retroceso hacia los $65.000, quién sabe, pero lo importante va a ser la ruptura de los $70.000 y que esa resistencia actúe como soporte y nos catapulte pues a nuevos máximos históricos, nos deje la última fase alcista del mercado y nos vuelva a dejar ese all time high hasta tener otro retroceso en el mercado. Mi intención ahora con Bitcoin es acumular la mayor porción de Bitcoin en estos niveles que pienso que está infravalorado, pero esto no implica que se tenga que aplicar a otras criptomonedas. Sobre otras criptomonedas ya te he dado mi estrategia en diferentes vídeos. Hoy no me estoy centrando sobre las altcoins, me estoy centrando únicamente en Bitcoin, que te quede claro. Muchísimas gracias, y si veo que este vídeo recibe buen apoyo, traeré más vídeos de este tipo, un poquito más desarrollados y simplemente centrándonos en TradingView. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.